Muy bien, está con nosotros Margarita Stolbizer. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? Lo decíamos al comienzo del programa, pero claro, Cristina es el tema con el que mi viejo arrancó la columna y vos sos una de las personas que más investigó y que más denunció la corrupción kirchnerista. ¿Cómo la ves hoy a la expresidenta? Si ustedes quieren saber qué es hoy el kirchnerismo, yo diría que dejó de ser un proyecto político. El kirchnerismo es hoy un proyecto judicial. La señora de Kirchner no tiene ningún compromiso con la estabilidad democrática en la Argentina. Creo que no lo tuvo desde el mismo momento en que no asumió ni siquiera la responsabilidad institucional de transmitir el mando al presidente Macri, ¿no? Yo digo, ese gesto ya de alguna manera nos presentó qué cosa era. Pero hoy lo que siento que está muy claro es que la única estrategia electoral de la señora de Kirchner es su propia impunidad. Pero aquí hay que tener cuidado porque la búsqueda de la impunidad no es solamente, como algunos pretenden, a través de los fueros. Yo creo que atrás de la estrategia de captación de votos en la que ella está la negociación de su libertad. Todos sabemos cómo funciona y ha funcionado la justicia en la Argentina. Entonces yo me permito suponer que el paquete de votos que ella vaya a recibir en la elección son para ir y negociar, para demostrar poder. Y ahí es donde me preocupa la irresponsabilidad de los que la sostienen. Esta mujer no tiene compromiso democrático. Lo único que están pensando es en su propia impunidad. Esa es la estrategia electoral. Es vincular los votos con la posibilidad de su libertad. Porque la disyuntiva de ella, ¿cuál es? ¿Es ir a la cárcel o no? Eso es en lo que están. Lo que pasa hoy por la cabeza de ella, ya no hay un proyecto político. Ella no tiene ningún proyecto a esta altura de llevar la Argentina a ningún otro destino que no sea salvarse ella de la cárcel. Te hago dos preguntas en una. ¿Vos creés que va a ser candidata en octubre Cristina? Y la segunda parte es, ¿te gustaría que fuera candidata Cristina? A ver, empiezo por lo segundo. La verdad es que esto no es una cuestión de gustos, por supuesto, y además a mí me parece realmente un retroceso para la Argentina. Me cuesta concebir, en realidad, que alguien que tanto daño le ha hecho a la Argentina, que se ha ido como se ha ido, pueda volver a ser una alternativa real en términos electorales. No creo que vaya a ser candidata, pero no creo que vaya a ser porque no veo a los justicialistas al Frente para la Victoria, más concretamente, demasiado entusiasmado en sacarse ninguna foto. Uno ve cómo se mueven los intendentes, los gobernadores. Andan buscando sucesor. Nadie anda buscando a Cristina para que se ponga a la cabeza de ninguna lista. Diputada Stolbizer, usted denunció hace unos días una especie de agencia de seguridad de Lázaro Báez en Santa Cruz. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? En realidad, en la medida en que uno va explorando un poco en estas cuestiones, encontramos permanentemente novedades. Todos los días hay alguna, ¿no? Cuando Néstor Kirchner era gobernador, él hace designar a una persona como jefe de la policía en ese momento. Este hombre estudia Derecho, se recibe rápidamente y lo nombran fiscal. Como fiscal nunca le prestó atención a ninguna de las causas y de las irregularidades que se cometían. Pero este hombre tenía al mismo tiempo una agencia de seguridad. Fíjense el conflicto de intereses, la incompatibilidad entre que el jefe de la policía tuviera una agencia de seguridad privada. Lo que hace es ponerla a nombre de una persona muy joven que lo que hacía era atender un kiosco, claramente para disimular la titularidad. Pero lo que hemos encontrado ahora entre la documentación de Lázaro Báez es que Lázaro Báez en definitiva o era el dueño o era el socio, porque aparecen muchas de las escrituras él mismo a cargo haciendo transferencias de dinero entre sus propias empresas. Entonces hemos encontrado un circuito de dinero de Austral Construcciones con esta empresa que se llama Seguridad Patagónica, con el agregado de que los pagos que le hacía Austral Construcciones a Seguridad Patagónica eran con los certificados de obra que obtenía de la provincia. Certificados de obra que utilizaban, por un lado, para cobrar o para descontar en el Banco Nación, y por otro lado lo daban a Seguridad para cancelar las deudas. Los mismos certificados los utilizaban dos o tres veces. No termina más esto. Todos los días siguen apareciendo cosas. Uno cree que ya está, que ya se descubrió todo, que ya se sabe el mecanismo, la maniobra, y aparecen todos los días, a 16 meses de haber dejado el gobierno,
todavía mecanismos que desconocíamos. Esto de pagar con certificado de obra es Nosotros habíamos impresionante. advertido esto cuando yo planteé una denuncia que lamentablemente está demasiado parada, que tiene que ver con las investigaciones sobre el Banco Nación. En el Banco Nación, Lázaro Báez tenía un tratamiento privilegiado que le permitía no solamente descontar, acceder a créditos a los que nadie más accedía, sino que ahí le armaron ese fideicomiso financiero donde él presentaba los certificados de obra, cobraba adelantado, entonces las obras, porque además el otro dato es las obras que pagaban con esto nunca las hicieron, pero lo que hacían era descontar en ese circuito. El Banco Nación ha tenido una responsabilidad muy grande. Me preocupa que muchos de los funcionarios que son responsables de aquel momento siguen estando hoy en cargos directivos altísimos en el Banco Nación. Yo he presentado esto hace un año al jefe de gabinete, a quien era el titular del Banco Nación. Tenemos las denuncias presentadas en la justicia y es un tema que no ha avanzado. El Banco Nación operaba obviamente como el motor, el instrumento para el cual Lázaro Báez se hacía, porque la riqueza de Lázaro Báez tiene que ver con varias cosas. Recordemos el tema de las facturas truchas también, el tema del Banco Nación, todo eso le sirvió a él para hacer una fortuna enorme. Y a propósito de lo que decía Diego recién, de todas estas cosas que aparecen, siempre estamos hablando y trabajando sobre documentación que existe y que nos permite mirar el enorme patrimonio que tienen a la vista, que tienen en blanco. Siempre aclarado que en blanco o declarado no quiere decir legal, Correcto. Ahora, existe todo otro patrimonio muy grande, concretamente el de Lázaro Báez, donde la suposición es que eso no era solamente de Lázaro Báez y que en realidad Báez de alguna manera podía ser el testaferro o el prestanombre. Es difícil pensar que toda esa enorme fortuna, hablamos de varios miles de millones, sean solamente de Lázaro Báez. ¿En qué etapa está ese matrimonio político, esa coalición política? Ya han presentado una conferencia de prensa conjunta con Sergio Massa de propuestas muy concretas, como por ejemplo la de bajar el IVA a alimentos como una forma de ayudar a los que más necesitan, como una forma de una suerte de eje de un cierto nuevo programa económico. ¿En qué momento está eso? ¿Van rumbo, se va a anunciar en algún momento? ¿Usted va a ser candidata? Las candidaturas, digamos que va a ser como la última etapa, de esto recién vamos a hablar en junio. Sí es cierto que nosotros venimos trabajando hace 1 año y medio y lo hicimos para construir conocimiento, confianza, interpretar de la misma manera cómo se debe ejercer una oposición responsable, que colabora pero que al mismo tiempo pone límites y controla. La mejor oposición es la que hace propuestas y eso es lo que nosotros hemos hecho ahora, porque nos parece que es necesario atender una agenda social de urgencia. Hoy a la gente no le alcanza, sinceramente el problema es de bolsillo y el que no le alcanza necesita una respuesta, la respuesta que nosotros ofrecemos, que son herramientas puestas a disposición del gobierno para que el gobierno discuta cómo hacer para que al trabajador o al jubilado les rinda más su ingreso y entonces proponemos quitarle hoy a los precios de 11 alimentos de la canasta básica, los 2 ingredientes más complicados que tiene en la formación del precio y lo caro que es ese precio, que son los impuestos y la falta de competencia, que hace que el abuso de determinadas posiciones incrementa el precio. Entonces, nosotros trabajamos hoy sobre eso como parte de una formulación de una propuesta más amplia que contiene el tema de las pymes, del empleo, bueno, algunas otras cuestiones. Hoy hay que atender el tema de la inflación y el tema de la canasta básica porque a la gente no le alcanza y porque nosotros creemos que además darle más plata en el bolsillo o en la mano al trabajador para que vaya y compre es un dinamizador bastante natural de la economía. En nuestro caso eso mueve el 80% de nuestra economía. ¿Y cómo se financia esa reducción impositiva? Bueno, porque es la gran pregunta, ¿no? Sí, hay varias cuestiones. Hoy lo más sencillo es mirar el presupuesto nacional, que es lo que ya tenemos. Cuando votamos el presupuesto, votamos una cantidad de dinero que hoy tiene una subejecución muy importante. Entonces, simplemente con esa subejecución se podría financiar. Hay otros mecanismos que son, por supuesto, y nosotros venimos planteando desde hace tiempo, la necesidad de empezar a discutir algunos otros impuestos. Esto no forma parte de la propuesta que hemos hecho con Sergio Massa, sí está en alguno de los proyectos que yo he presentado, como es eliminar el IVA en el aumento de las facturas de gas y de luz. Y yo digo, la verdad es que el blanqueo que ha sido exitoso para el gobierno
gobierno, nos permitió encontrar que hay argentinos que tienen 90.000 millones de dólares en el exterior. Entonces, ¿por qué razón no empezar a discutir que quien tiene un departamento lujoso en Miami o en Punta del Este tenga que pagar el 1% de su patrimonio para contribuir a que la gente pueda comprar el pan y la leche? El gobierno anunció mucho el tema de la reforma impositiva y hoy nos encontramos con que el anuncio que están haciendo es que la primera reforma, que ya dicen que será gradual, es los aportes patronales. Otra vez la receta de la década de los 90. ¿Por qué no empezamos a trabajar con un sistema impositivo que realmente reduzca el IVA, que tiene un impacto mucho más grande en el bolsillo del trabajador que en el de la persona de alto poder adquisitivo, ¿no? Margarita, dos preguntas incómodas le quiero hacer. La primera, bueno, se publicó que el propio PRO había recibido 500.000 pesos de parte de Odebrecht para la campaña electoral. Teóricamente es una empresa de Odebrecht, que pertenece a Odebrecht, teóricamente es legal, un aporte que figura, que ha sido denunciado, pero hubo un aporte de Odebrecht para el PRO, pero también decían esos voceros que hubo para Scioli, que hubo para Sergio Massa y para el GEN. Dijo, le pusimos a todos, esa es la frase. Le pusimos a todos, pero nombraron especialmente también a Scioli, a Massa y al GEN, por eso le quería consultar. Primera aclaración, no me incomoda la pregunta, al contrario, la agradezco porque me da la oportunidad de decir lo que ya contesté al diario. Yo no recibí ningún tipo de aporte de Odebrecht y sí creo que esto tiene como intencionalidad disimular los pagos que realmente se hicieron diciendo le hicimos a todos. Creo que esto ocurrió no solamente en la Argentina sino en otros países que lo que buscan es decir reciben todos. La verdad es que yo no recibí nunca un aporte. Mi campaña además, si por algo se caracterizó a la vista, fue por la austeridad. Yo creo que debo haber gastado el 1% de lo que gastaron los demás, pero de todos modos sí me parece importante que se investigue y que se investiguen las dos cuestiones, porque no hay que olvidarse que Odebrecht hace en el proceso de la justicia de los Estados Unidos, en el proceso de delación premiada, una confesión sobre el pago de sobornos en la Argentina, más de 35 millones de dólares de sobornos. Claro. Ahora aparecen estos otros pagos que son aportes de campaña. Yo creo que la Argentina tiene que hacer una investigación propia sobre ambas cuestiones y por supuesto yo me someto a cualquier tipo de investigación porque tengo la más absoluta tranquilidad de no haber recibido ese pago, ¿no? La otra que tal vez sí sea incómoda, si no me alegro. Hoy hablé por la radio con Gerardo Milman y él dijo que, bueno, que usted tenía una buena relación personal, pero que creía que su posición política era equivocada porque buscar una ancha avenida del medio en realidad era quitarle poder a María Eugenia Vidal y ser funcional al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, él dentro de Progresistas en Cambiemos están construyendo un espacio que va a apoyar todo lo que pueda a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, por lo menos en esta etapa. Bueno, ¿cuál es su Tampoco mirada? Me incomoda la pregunta. Han estado mucho tiempo trabajando juntos. Sí, no, digo. Tampoco me incomoda la pregunta. Es muy difícil a esta altura pretender ser progresista sin defender el salario de los trabajadores. Es muy difícil ser progresista y bancar la quita de retenciones a las megamineras. La verdad es que no me incomoda para nada la pregunta porque estoy muy tranquila respecto de lo que nosotros estamos intentando hacer, que lo que se trata no es de entrar en el juego de las estrategias del marketing y de las conveniencias electorales. Lo que yo estoy intentando hacer, lo que estamos intentando hacer con Massa es ofrecer una alternativa diferente, porque yo creo que la Argentina necesita salir de esta confrontación, esta pelea y esta crispación permanente. En esta elección de octubre no se elige gobierno, porque el gobierno fue elegido por 4 años, se elige la composición del Congreso, y ahí lo que yo creo es que los argentinos tienen que poder elegir cuál es la mejor oposición. ¿La mejor oposición es el kirchnerismo? No, la verdad es que la mejor oposición es lo que nosotros ofrecemos, que es una oposición con propuestas, que colabore y ayuda cuando hay que hacerlo. Con María Eugenia nosotros hemos trabajado durante todo el año y la verdad es que es una persona que tiene un diálogo permanente con nosotros y nosotros contribuimos cada vez que ella necesita, pero lo que no se trata es de pensar que voy a ser funcional a ella yendo en una lista. Creo que la ayudo mucho más contribuyendo como opositora que estando en las mismas listas. Con respecto a la economía, la posición que tienen ustedes, digo, tanto vos como figura política y Sergio Massa como titular y líder del Frente Renovador, ¿es de crítica de rumbo o de crítica de decisiones puntuales? Digo, en línea general, ¿ustedes están de acuerdo con el rumbo de la economía en Argentina
¿O además hay una crítica de hacia dónde va el país? A ver, la economía carece de rumbo. Si algo nosotros reclamamos es eso, nos gustaría saber hacia dónde vamos. El gobierno nos ha vendido propuestas casi fantásticas y espejitos de colores respecto de algún futuro. Lo que nosotros necesitamos es una respuesta hoy para poder tener identificado hacia dónde vamos. Hoy el problema más grave tiene que ver con esto, que es que no le alcanza a la gente para ir a comprar el pan, esa es la verdad. Y eso no tiene respuesta. La inflación es un problema que afecta absolutamente a todos, pero mucho más a los sectores asalariados, a los sectores de menores recursos. El gobierno cambió nada menos que el ministro de Economía y sin embargo no supimos conocer nunca cuál es el destino hacia el que nosotros vamos. Yo decía recién, la reforma impositiva. Tanto anunciaron la reforma impositiva para terminar diciendo que van a bajar los aportes patronales. Entonces creo que tenemos un problema importante de rumbo y nos gustaría saber cuál es el plan, cuál es el rumbo económico, pero por sobre todas las cosas lo que pedimos al gobierno es que se haga cargo del presente. Hay que dejar de seguir llorando el pasado o vender un futuro si no nos estamos ocupando del presente. Hay algunos sectores del peronismo que han hablado de unir nuevamente al peronismo para las elecciones y hablan de incluir a todos. Y cuando hablan del peronismo hablan de Sergio Massa, de Florencio Randazzo, de Máximo Kirchner. ¿Usted ha conversado esto con Sergio Massa? ¿Existe alguna posibilidad o él le ha garantizado que de ninguna manera va a reconstruir ese espacio de poder alrededor de algunos personajes impresentables? Sí. No, a ver, yo no necesito de parte de eso ninguna promesa de Massa. Primero que nada, me parece que eso está en el terreno de la pura fantasía. El peronismo hace 15 años que no va junto a una elección y no va a volver a ir nunca más todo junto a la elección. Ustedes tienen acá a Venegas para una nota, si hay alguien que es de raíz peronista y está con Macri, no se va a ir de ese lugar y Macri tiene muchísimos peronistas ahí que no se van a ir a ninguna aventura y a ninguna fantasía y tampoco el resto. Me parece que hay que dejar de pensar en eso. Lo que nosotros hacemos es una convocatoria amplia, plural, diversa, progresista, donde vengan gente que viene del peronismo y gente que viene del radicalismo y del socialismo y de distintos ¿cuál es el sectores. límite? ¿Hay algún límite, Margarita? Pero es que los límites no se ponen en las personas. Yo no voy a ir en ningún proyecto que tenga gente que no tiene los mismos valores éticos que yo tengo. El que venga con prontuario, yo no voy con el de prontuario, pero no necesito que me lo diga Massa. Eso forma parte de la identidad que yo he forjado durante mucho tiempo y que no voy a rifar en un proceso electoral. Libres del Sur, Victoria Donda, todo ese grupo. Sí, trabajamos todos juntos. Va a ir junto con usted en esta coalición. También el socialismo, porque en esto lo que quiero es, en algún momento se dijo, no, el socialismo no quiere ir. Claro. Primero que lo que tenemos por delante son procesos electorales autónomos en las provincias. Seguro. Hoy todos los concejales que el socialismo tiene en la provincia de Buenos Aires están acompañando este proceso, por supuesto, y en la convención que tuvieron hace, creo que una semana atrás, explícitamente hay una independencia para que por debajo cada uno pueda acoplarse en un proyecto distinto, sobre todo porque todos creemos que la Argentina necesita tener una alternativa real y honestamente progresista para ofrecer y salir de la trampa de que la oposición a este gobierno pueda hacer volver al pasado con los corruptos que se llevaron todo y nos dejaron 12 millones de personas pobres, ¿no? Margarita, muy amable, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación.